Es miércoles y tenemos una nueva cita con El Mirador en Radio Torre Pacheco, y precisamente en nuestros estudios ya se encuentra Miguel Galindo, al que ya pues vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, estupendamente, con frío y con viento. Lo propio, ¿no? De esta fecha ya. Del otoño. Sí. Bueno, pues Miguel, vamos a conocer de qué va esta frase que nos anunciabas la pasada semana. Érase una vez. Érase una vez, que se era. Sí, así empezaban muchos cuentos, muchas historias. Pues sí, pues mi cuento, que yo recuerdo, de érase una vez, es que antes, cuando yo era un crío, apenas existía en el argot común abierto lo de izquierdas y derechas. Estaban un poco así como prohibido nombrarlo o reconocerlo, salvo como adverbios de situación, si es que lo aprendí bien en aquella escuela. Entonces estaban los que eran, y eso sí se decía, gente de bien, y los demás. O como dice Manuel Vicent en uno de sus enjundiosos artículos, los que se llevaban la mano al sombrero o hacían un conato de besamanos a las damas de igual posición tras la misa dominical camino de la confitería. Y los otros, y los demás otros. Casi, si me apuran, yo ese largo recorrido que hace Manuel Vicent, yo lo reduzco a dos nada más: lo sepas el que manda y los mandados. Pero todo con la mayor corrección y educación interpuesta. Se bien guardaban las apariencias. Entonces las comunidades casi que se gobernaban en petit comité o conciliábulo: alcalde, cura, boticario, jefe local del movimiento, como se llamaban, y algún que otro rico prócer. Y todo iba como la seda, sabiéndose cada uno en su sitio, claro. Dios en las alturas, las escrituras de propiedad bajo llave y el santo de turno en talla sobre el cajón de la cómoda a modo de guardés. El servicio al tanto del protocolo y cada cual en su casa o lo que fuera, y Dios en la que los señoritos manden, que para eso y no para otra cosa se había ganado una guerra. Los que así obraban, ya digo, no se autodenominaban de derechas, sino de orden, gente de orden. Y la izquierda tenía prohibida hasta el topónimo. Simplemente no se nombraba, se ignoraba. Si acaso, y con la debida sordina, rojos. Y según si sometidos o no al estatus. Los segundos no estaban en la calle, sino a buen recaudo, por lo que la paz social estaba garantizada. Como tenía que ser, la derecha burguesa se poblaba de sabios y eruditos, historiadores y doctores, y funcionarios de rango, y los de izquierda, si acaso y con perdón, pertenecían al artisteo, al mundo de la farándula, o eran intelectualoides, soñadores e ilusos, y se perdían por las ramas y se les toleraba por su inferior inanidad y se los perdonaba si no iban más allá. Entonces no existía la corrupción. ¿Para qué? Simplemente no era necesaria. Los de orden podían practicarla como norma en su usual estatus de privilegio. Y los otros, con lograr sobrevivir ya era bastante generosidad.
Para eso estaban los códigos civiles, militares, mercantiles, notarías y registros de la propiedad. Y cuantos fueron hechos por ellos mismos, para sí mismos. Además, y aparte de la Guardia Civil como garante y sacrificados custodios de la moral y las buenas costumbres. Por eso resulta inexplicable que esta derecha, heredera de aquella, que sabían manejar hasta los cubiertos de mesa indicados para cada cosa del comer, pues ellos sí que comían de todo, se comportan hoy en la política con ese estilo soez, barriobajuno y tabernario, sin más argumentos que los insultos de baja estofa, navajeo y el odio que imita en todas sus manifestaciones. ¿De dónde tan maleducada Grey, si sus más impecables generadores sabían mantenerse en su sitio con compostura y sin alterarse? ¿Acaso porque la democracia les ha traído competencia legal tanto en el mandar como en el robar? Porque por esa otra parte también están esos miserables robagallinas que se han hecho dueños estajanovistas de un PSOE al que le han destrozado el socialismo para servirse a ellos mismos. Y eso es por lo que pelean y compiten ambos bandos, o bandas, por meter mano en la caja sin ninguna vergüenza ajena, mutua, cada cual cuando lo toca, y cada vez de manera más zarrapastrosa e inmoral, acusándose encima, con toda la cara dura, mutuamente de lo mismo. Son ladrones que acusan a otros ladrones. Como dice Vicen, al que cito al principio, y vuelvo a citar, he soñado con una derecha culta y moderada que se encontraba en el camino de la libertad y la democracia, y con una izquierda limpia, inteligente, honesta y sosegada. Pues siga soñando, maestro. Siga soñando mientras les queden sueños que soñar, que bien podrá morir en el empeño. Y se lo digo en verso, para ser menos perverso. En los principios de la democracia, aun habiendo vivido lo del comienzo de este artículo, yo también soñé con eso mismo. Y empezó siendo tal cual, un espacio común de respeto, de honestidad y caballerosidad, como aseguraban aquellos prístinos y caballerosos mítines. Todos gentes de bien, izquierdas y derechas. Pero ya no sueño en que eso sea posible. Podría serlo, sí, pero tendríamos que morirnos todos y nacer de nuevo. Yo al menos no me lo creo ni borracho de tinto. Y en el tiempo que me queda, no se va a producir un milagro que requiere generaciones de personas, no de gentuza, como las que se necesitan. Actualmente, si es que las hay, desde luego no están. Ni en el lado de los que urnean, ni el de los urneados. Como decía mi querido amigo Antonio, metámonos todos y sálvese el que pueda. Pero ni aún ni así creo que haya esperanza. Una frase muy hecha es: con Franco esto no pasaba. Eso dicen los nostálgicos, y tienen razón, en parte. Entonces solo metían mano los suyos, y sabiéndolo lo consentía, porque, como en una ocasión le confesó a Fraga, es la mejor fórmula de tenerlos controlados bajo mi mano. Cada uno a su nivel de rapacería, pero sabiendo ese cada uno que yo lo sé. Eso decía Franco.
El sistema daba para un medido por consentido metemano y todo rulaba. El advenimiento de la tan deseada democracia ha servido para que todos, el que adquiera un puesto, se crea en el derecho a cajón. Séase de la partitura que sea, de la música que se toque y en el corral donde se toque. Al final, todos son flautistas de los de la escuela de Jamelín, que vienen a comernos la sesera con sus notas, cada cual las que les han aprendido, y al igual que las ratas del cuento, llevarnos al descampado para ellos quedarse como dueños del poblado. Y nosotros, obedientes, pendientes y dependientes de que no nos tiren alguna migaja a la que hincarle el diente. Lo demás es pura crítica al que toca, o servilismo al que conviene. Y encima nos creemos libres. Érase una vez. Érase una vez, que sigue siendo. Que nos ha leído Miguel ahora mismo, en este momento en Radio Torre Pacheco. Y momento ahora de conocer los comentarios. El de María de esta semana dice así: me gustan mucho los artículos que haces con retrospectiva personal. No solo retratan una época última de la historia, sino que lo haces desde una visión comparativa que siempre resulta interesante. Deberías prodigarte más en ello. Bueno, es que esos son retazos de vivencia. Naturalmente es un punto de vista de un crío, porque era un crío, que nació y se crió hijo de los que perdieron la guerra en un pueblo de posguerra. Esa es mi visión. Y lo digo porque al menos entonces la gente de bien, la gente de orden, en una palabra, los de derecha, al menos estaban bien educados. Y se trataban con corrección. Y sí, te tenían bajo la bota, por supuesto. Pero no sé, los ramplones que son hoy día, tanto los de derecha como los de izquierda, pues no lo eran, no lo son. Eso lo viví yo. Pues otra infancia similar a tuya es la que nos cuenta Mondovilio. Estimado Miguel, esa infancia la hemos vivido ambos, claro. Cada uno en un extremo del Levante. Cataluña ha sido, aunque se quiera ocultar, siempre tierra de gente de bien. El personal está muy equivocado cuando cree que los independentistas son de izquierdas. El independentismo es la derecha más derecha. Sí, es cierto. Hombre, al menos en Cataluña, Cataluña, cuando ahora la gente confía, o sea, mal confía, ¿no? Porque realmente eso es ignorancia pura, ¿no? De que es que los independentistas son de izquierda. No, señor. Tanto en Cataluña como en el País Vasco, los independentistas son los de derecha. Los conservadores, en una palabra, los que tienen el dinero. Y los que quieren seguir manejando el poder. Esos son los que quieren la independencia. Pero se nos ha maleducado en el sentido de que creamos lo contrario. No es así. Y ya no hablo ni de izquierda ni de derecha. Estoy hablando de educación, estoy hablando de saber los lugares donde estamos cada uno. Comentario de Mercé. Quien tú sabes era declarada como maestra que era, como gente de orden, pero ella un tanto marginadilla por su pensamiento liberal. Ella era más una intelectual de izquierdas, pero si quería ejercer su oficio tenía que tragar. Sí, yo también tuve un maestro, muy querido maestro, que por ser maestro era gente de orden, pero estaba allí como, y lo digo en el argot en el que se le conocía, como castigado. Había venido del norte de España y se le había enterrado aquí en un rincón de nuestra región, en el último,
porque estaba castigado. Se ve que no pensaba como todos los derechos que había que pensar. Esas cosas funcionaban así. Otro comentario, este es de Enrique. Has hecho un retrato soberbio de la burguesía de la posguerra. De ahí saldría un buen guión para una buena película. Existen muchas de la guerra, pero pocas de la posguerra, y eso se tiene que deber a algún motivo. Hay algunas muy buenas y muy meritorias. Por ejemplo, ahí tenemos La colmena me fascina. Sin embargo, pues son películas que no sé por qué y a qué razón obedece, se están sacando del escenario, se están eliminando, se están ocultando. Se ve que la enseñanza que los españoles tenemos de la posguerra no se quiere que cunda, por alguna razón determinada. Yo me la sospecho, pero me la guardo. Más comentarios, y este es de Monse. A mí me vas a contar. Fíjate, nacida y educada en una familia de las que tú retratas y casada con Mondo, que sin ser de izquierdas estrictos, comparado con mi familia, es Pepe Stalin. Ay, bueno, pero... Pepe Stalin, te voy a decir una cosa, sería todo lo comunista que la gente quiera, pero obraba como un fascista, o sea que era simplemente un dictador. El dictador de izquierda y el dictador de derecha no es ni de izquierda ni de derecha, es dictador y punto, porque obra exactamente igual. Comentario de Ginés. Entonces primaba el orden, la moral, las buenas costumbres, como se decía, pero los señores podían tener 2 familias, 2 esposas, 2 casas, 2 clases de hijos. Yo lo he visto y lo he vivido, y jamás he llegado a conocer sociedad más farisaica, falsa e hipócrita que esa. Sí, yo también he conocido gente que tenía 2 esposas, 2 casas, 2 clases de hijos. Yo también. Y esa era la gente de orden. Y esa era la gente de bien. El resto éramos, pues no sé, el orujo que da el rojerío. Eso era la gente de bien, esa era la gente amiga del cura, la gente comulgante a diario, la gente esa. Pero claro, solamente había unos que eran los que ponían las etiquetas. Y solamente eran unos los que dictaban las normas de moral, y solamente había uno los que robaban más o menos porque estaba permitido con el cargo. La cuestión es que hoy somos muchos, y sobre todo en política somos muchos los que queremos estar agarrados a la teta de la vaca, y entonces claro nos insultamos los unos a los otros y nos etiquetamos de lo mismo los unos a los otros, y de ahí la confusión. Por eso aparentemente antes había más orden que ahora, hasta en los insultos. Comentario siguiente es de Carmen. Como tú bien dices en tu artículo, no se hablaba de la corrupción por 2 razones bien concretas. Porque era algo notorio con los cargos y porque estaba absolutamente prohibido hablar de ellos. Se admitía por la fuerza y ya está. Por eso hay quien se equivoca tanto cuando se pone a comparar. Claro, es que entonces iba con la nómina. Solamente había 2 tipos de sociedad: los que habían ganado la guerra y los que habían perdido la guerra. Y los que habían ganado a cambio de perdonarles la vida a los perdedores, los que habían ganado la guerra, en la nómina iba el poder abusar y robar. Por lo tanto no había corrupción. La corrupción era simplemente parte de la paga de los que mandaban. Estaba instalada porque se había ganado, porque se tenía derecho a ese, pongamos, sobresueldo, y se sabía y se consentía.
Franco mismo lo dijo, se lo dijo a Fraga. No, sí lo sé, pero es que esto es así, lo consiento porque así os tengo en mi puño. Ahora es distinto, pero sin embargo se obra exactamente igual de inmoralmente que entonces. Entonces se sabía y se consentía y así se mandaba, y hoy pues se dice que se combate, pero a la vista está lo que está ocurriendo. Comentario de Ernesto. No había caído en ello y resulta muy interesante. Al menos aquella gente no llegaba a los límites de la zafiedad, el insulto y la nula educación en la que se arrastran los actuales altos políticos. Al margen de lo demás, son corruptos todos sin distinción. Da vergüenza ajena escucharlos. Pues sí. Entonces, era una sociedad hipócrita. Pero bueno, vamos a ver. El gente de pasta, que había poco. El señor boticario, el señor doctor o médico, el señor maestro, el sargento de la Guardia Civil y el señor cura, pues eran gente de bien, gente de orden, gente que dictaba la vida de las sociedades, de las comunidades y de todos los pueblos de España. Y así se admitía porque así se obligaba. Era una dictadura, o eso la cárcel. Pero estaba muy localizado todo, y se sabía quién era quién, incluidos los que se aguantaban. Hoy no, hoy es una confusión tremenda. Hoy podemos llegar a la conclusión de que si los políticos corruptos, y son corruptos casi todos, son elegidos por el pueblo en democracia, es porque el pueblo en democracia es corrupto en sí mismo. Comentario de Elisa. Citas al columnista Manuel Vicent, es un periodista al que leo asiduamente porque me encanta lo que dice y cómo lo dice. Y esa frase que traes aquí es de una limpieza, sinceridad y honestidad que hoy en día resulta una utopía. Sí, una utopía, cuidado, según cómo, la utopía de George Orwell de 1984 a mí no me vale, y eso se parece más a esa utopía, pero en fin, yo diría mejor una distopía. Seguimos con más comentarios y este es de José Luis. Los que dicen con Franco esto no pasaba, o son unos ilusos incultos o unos embusteros. Con Franco pasaba, y más todavía que ahora, pero era una parte que el sistema permitía. El aprovecharse iba en la nómina. Parece mentira que los más jóvenes defiendan algo que no llegaron a conocer. Es de un patetismo absurdo. Es que a lo mejor esos jóvenes que no llegaron a conocer y que hoy están actuando tan violentamente y de una manera tan descaradamente, no es que ya no llegaron a conocer eso, claro que no lo conocieron, es que a lo mejor lo que quieren es pertenecer a esa nómina, tener el carnet para poder meter mano en. Quizás es que esa juventud nuestra que hemos maleducado sea lo que en verdad quiera, y entonces sí que sabe lo que quiere. Comentario de Julia. Has tocado hoy un tema con mucha enjundia. Has hecho una comparación entre épocas distintas, pero no distantes, como tú dirías. Tus vivencias en tus circunstancias y lo que en la actualidad existe, esto es, la misma corrupción, pero sin ninguna educación. Es la misma corrupción, pero mucho más extendida. Vamos a ver, yo fui de los que teníamos lo escaso, y mi padre estaba señalado y vigilado y todo lo que uno quiera. Entonces, aunque hubiéramos querido ser corruptos, no hubiéramos podido ser. Vamos a hablar clarito. Entonces, era corrupto el que podía permitirse ser corrupto, y la corrupción estaba en el mando, no en el resto. O sea, simplemente corruptos hemos sido siempre. Entonces estaba más localizado y más admitido
porque, como tú dices, era parte de la nómina, y ahora está mucho más generalizado. Y uno no sabe ya dónde mete la mano donde no hay un cepo. Y ocurre en la derecha, en la izquierda, en el centro, arriba, abajo, en todas partes. Y vamos a conocer el último comentario, y es de Leonardo. Mira, amigo mío, cuando ahora veo salir a tantas personas jóvenes, brazo en alto, cantando el cara al sol, dando vivas a Franco y al fascismo, y con actitud fanática y violenta, me pregunto qué les hemos enseñado y dónde lo han aprendido. Necesitan recibir una cultura que no se les ha dado en modo alguno. No se le ha dado en modo alguno, pero es lo que yo antes preguntaba. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿A causa de qué no han recibido la educación que deberíamos de haberles dado y no le hemos dado? Detrás tiene que haber un algo, alguna causa. Eso por un lado. Por otro lado, todos decimos, no saben lo que piden, y encima de todo no lo han vivido. Pues a lo mejor resulta que no lo han vivido, seguro, pero sí saben lo que piden. Y también lo he dicho antes. Lo que quieren es tener el carnet. ¿Para qué? Para participar de los privilegios. Una sociedad de unos pocos arriba y unos muchos abajo, yo quiero ser de los pocos arriba. Eso hasta el más tonto lo sabe. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo, el resto, que parece que no lo reconocemos. Pues érase una vez. Érase una vez. ¿Qué se era? Y ya pues hemos conocido el artículo esta semana y los comentarios. Y para la próxima, te está gustando mucho dejar mucho los enigmas así en el aire, ¿no? Sí. Sí. Por lo que Bueno. veo, porque ahora tenemos el siguiente título para el miércoles que viene. Más allá de... Más allá de... Y sus correspondientes, claro, puntos suspensivos. Sí. No más voy, allá de... No voy a decir que va a tratar, pero sí voy a decir que va a gustar. Va a gustar. Bueno, pues más allá de... Hay que Porque esperar una semanita. Todos, absolutamente todos, tenemos alguna experiencia, si no en uno mismo, en gente cercana, de ese más allá que. Pues vamos a ver ese más allá que, un poquito. Vale. Por lo tanto, pienso que va a ser interesante, sí. Bueno, pues Miguel, gracias por estar aquí. Además, como dicen radio. en las películas, está basado en un hecho real. Ah, hombre, si dices que nos vamos a sentir identificados, por algo será. Está basado en un hecho real. Muy bien. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Miguel, muchas gracias.